bienvenida, ¿cómo han estado? Pero de vuelta. Ya, hemos hecho todo un camino dentro de las emociones que nos va a servir para poder alimentar esto que queremos lograr, que es hacer una historia que seguramente desde el punto de vista del espectador no van a llegar a la profundidad que nosotras sabemos que tiene. Por ejemplo, cuando vieron la historia de la luciérnaga, finalmente uno se queda con lo que ve por encima. Pero ahora que vamos a hablar un poco de cómo hacemos las historias, vamos a poder ver cuál es la profundidad real de esta historia, cómo se relaciona conmigo, por ejemplo, en el caso de la luciérnaga, o el de la semillita, cómo se relaciona con la historia de Marta, y cómo cada una de sus historias se va a relacionar con sus propias historias personales, ¿ya? Pero si se fijan en el proceso que hemos realizado durante todas estas 4 sesiones anteriores, ya estamos en la 5ª, hemos ido aprendiendo ciertas técnicas de autoexploración. ¿Se han dado cuenta que hemos hecho eso? A través de la meditación, primero que nada de poder saber qué estamos sintiendo físicamente, qué escuchamos, como que ya ese pequeño proceso en realidad es ir aprendiendo a autoobservarnos, para estar aquí y ahora, en este momento, en este mundo, y saber qué sentimos y qué cosas del ambiente nos llegan. Todo eso ha ido siendo un proceso. Después ya hicimos meditación de niña interna, en donde ya empezamos a pensar un poco más qué tenemos dentro, nuestras memorias, qué cosas tenemos guardadas ahí todavía como heridas desde nuestras niñeces, cómo son estos lugares favoritos de nosotras. Cuando les digo, vayan al lugar favorito, toda esa información las va haciendo conocerse a ustedes mismas mucho mejor. Bienvenida Sara Mosca. Entonces, si se fijan, el ir conociendo estos pequeños detalles de nosotras mismas nos permiten conocernos. Y al conocernos a nosotras, poder mostrarle al mundo quiénes somos. Porque nos hemos ido dando cuenta en el desarrollo de este taller, entre que lo veamos, de que lo hemos ido viviendo, que hemos ido reflexionando de las cosas que pasan, es que no estamos acostumbrados como sociedad a expresarnos con los demás y decirle esta soy, sino que parece que sale de pasada, así como que el otro se da cuenta que soy, pero a veces el otro se da cuenta y nosotras no. Entonces, por eso vamos a enseñándoles estas herramientas de autoobservación para que puedan tener la capacidad de entender quiénes son, de entender qué sienten, y también poder hacer esa reflexión cuando están pasando estos momentos más difíciles, que lo que les enseñamos la técnica del semáforo. Cuando estoy en rojo, mejor no actuar, sino que detenerse a ver qué pasa, para poder bajar un poco el calor de las aguas, para en amarillo reflexionar por qué me pasa esto, qué es lo que me está provocando esta emoción, y cuando ya está uno tranquilo, poder comunicarse con el otro. Y esa es como la gran invitación de este taller, el bienestar emocional desde nuestra propuesta, desde nuestras reflexiones, es este autoconocimiento, pero relacionado con los demás, con nuestro entorno, sobre todo con nuestro entorno cotidiano. Entonces el poder decirle al otro con calma, con cariño, con elegancia, ¿sabes qué? Esto me molesta. Y generar un diálogo, y me pasa, esto me molesta porque me di cuenta que me rememora tal cosa, o porque me hace recordar esto otro, o porque en realidad siempre me ha molestado esto de este acá, para que el otro te conozca y también te explique cuál es su visión, y tal vez se abra a explicar qué le molesta a esa persona que convive contigo, y empezar a hacer este equilibrio, esa flexibilidad mutua entre todas las personas que diariamente conviven con uno, para que este mundo sea mejor. Entonces no sea siempre como que dentro de la casa parece que nuestros familiares son nuestros amigos y enemigos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo poder ir haciendo ese trabajo
de surfear esta vida en conjunto con los que nos rodean de la mejor manera. Entonces, está bien conocerse, pero hay que entender que uno no tiene por qué ponerse como en la idea del tirano. Yo soy así que todos tienen que modelarse a lo que a mí me molesta y a lo que yo pienso y a lo que yo quiero, sino que en realidad yo soy así, chuta, a ver qué cosas sí podría ceder, y que el otro también diga, ya, yo soy asá, y a ver qué cosas puedo ceder. Entonces, como un juego de ir cediendo, de ir entendiéndose mutuamente, para que ambas partes, o si son más personas que integran su cotidiano, que todas esas partes vayan desde el amor, porque se supone que si están a nuestro lado es porque nos aman y nosotros les amamos, ir pudiendo moldearse entre sí para que todos estén cómodos y cómodas en ese ambiente cotidiano. Es que no siempre se da, porque hay gente más soberbia que la otra y no. Claro, porque no han tenido un trabajo como el que estamos haciendo nosotros. Entonces como que uno tampoco se puede humillar tanto. No, yo creo que no se trata de humillarse, por eso es como una cosa mutua. No es que el otro es así, yo tengo que agachar el moño para que esto funcione, sino que es aprender a dialogar y decirle, sabes que yo pienso que tú estás siendo muy soberbio, en realidad vivimos bajo el mismo techo y tus derechos los tengo yo también, entonces tenemos que moldearnos mutuamente y yo puedo ceder un poco en esto, pero tú también cedes en esto. Como que la tiranía no es correcta, no está bien que uno se sienta más abajo que el otro, sino que empezar a abrir ese diálogo, que tal vez nunca se ha dado, pero ahora que ustedes ya tienen estas herramientas puede empezar a darse. Esa es como la idea, que uno se transforme como en una especie de gestor. Claro, uno tiene las herramientas para aplicarlas. Y así como ustedes han aprendido una educación emocional, educar a sus queridas personas que les rodean para que vaya haciendo el proceso, les va a servir también para toda la vida. Es difícil cuando dice uno está en rojo, ¿no? Yo creo que no pensamos 3 veces para hablar, Claro, que ya cuando se le quise puedes sentarte a conversar, ¿sabes qué? Esto, lo que ocurre, a mí me enseñaron esta técnica para la próxima cosa. O entiendo que ahora hablando de tu dolor, de tu propia experiencia, pero desde la mía se siente así. Claro. No es como yo tengo la verdad, sino como yo desde aquí siento que está muy bien. Claro, y yo he aprendido que cuando uno está en ese momento, lo mejor es mejor. Parar y ir a darse una vuelta y después volverse. Quería contarles algo que me agradó mucho. Yo salí a trabajar esta semana en distintas escuelitas y fui a una escuela básica en Patagual, y cuando llegué allá estábamos preparando todo, estaban enseñándoles el semáforo de las emociones a los niños de este deporte. Entonces, como conversábamos, que esto nos está enseñando, sí se está enseñando y se está enseñando en escuelas súper perdidas, así que yo creo que ya se ha ido integrando en los programas. Así que quizás para nosotras esto es nuevo, pero lo bueno es que ya se está aplicando, así que es una esperanza linda. Esperanza para el futuro. Sí. Es más relajadito. Porque si en este momento son explosivos todos. Y de hecho se notaba en la escuela como que estaban los niños súper tranquilos, nadie gritaba, estaba bonito. Bueno, entonces les trajimos otra herramienta de autoexploración, que es la pregunta del cómo estoy hoy, que la pueden incluso hacer con sus seres queridos, con sus nietos, sus hijos, sus parejas, con quien sea, que es pensar en esto, en cómo estoy, cómo me siento, y plasmarlo en un dibujo. En un dibujo como sea, ya sea puros colores o que dibujen algo. Por ejemplo, yo cuando hice esta actividad no me sentía muy bien. Qué romántica. Y me dibujé así. Hice lo primero con el lápiz pasta que estaba usando, que yo uso lápices pastas de color. Entonces andaba así, no me sentía muy clara, sentía como que el mundo estaba un poco encima, pero y con algunas oscuridades por ahí, media amarrada de los pies, estaba haciendo los incendios, me acuerdo en esos tiempos, entonces como que
pensaba, a pesar de todo eso, siento que los colores igual están como base dentro de mí. Así que es una forma de expresarse diferente, que es sin palabras. Así que para que lo hagan en un dibujito hoy día ahí en su bitácora, cómo se sienten hoy y cómo están y cómo se sienten. Así, lo primero que les sale. Ahora, now, let's go. Piensen primero un poquito cómo estoy yo hoy, cómo me siento. Pueden escribirlo si quieren y después la idea es que lo dibujen. Sí. La idea es que hagan un dibujo, que plasmen eso. Ya, la que estés lista, a ver, Doris, te vamos a pedir que te sientes aquí con Ingrid. La idea es que ahora que terminen sus dibujos, Lo compartamos. se compartan las en dupla. Entonces se muestren y se cuenten cómo lo expresaron a través de sus dibujos y cómo están hoy y cómo se sienten. No se engañaron, no dijeron la mitad del trabajo que lo emocionaron. Ahora, récenlo ahora. ¿Por qué tanto se Y para las amigas que están en la cámara, que son las que no han venido, en su casa búsquense a alguien para hacer esta actividad. Ya pues que es en dupla. En serio, ya vi que está tratando. Yo me imagino. No sé si tenemos la cámara puesta que le abrimos y un poquito para que se vea bien. Ya puedo ver que conversaron bien. Es súper lindo verla conversar, la verdad que es algo que no acostumbramos tanto a hacer. No sé si alguien quiere comentar algo de qué le ha parecido hacer este ejercicio tan simple pero a la vez tan complejo. Muy difícil. A mí me pasa mucho que puedo escuchar a alguien incluso sin conocerlo previamente y puedo entender mucho su emoción y quizás qué cosas pueden ser y de repente, pero conmigo yo soy un desastre, soy lo peor del planeta, no puedo ni verbalizarlo. De hecho, como yo digo, no, hazlo tú. Bueno, esto soy yo. Muchas emociones, no pude verbalizar lo que significa esto para mí, pero no lo puedo hacer, me cuesta mucho. Recién aprendí con la entonces me con esfuerzo. Pero súper bien porque ya la segunda vez te va a salir un poco mejor y así puedes ir experimentándolo con tus hijos. Después a uno se le hace natural. Es un proceso. Bien. Entonces vamos a empezar a entrar en la materia concreta que es este taller, que es crear una historia para hacer una obra de teatro de sombras. ¿Ah? Sí, te ve. Sí, te ven. Yo soy terror. Estoy mirando así. No se le pierde la cara. Sí, soy terror. Ya, y vamos a recordar, a recordar la estructura dramatúrgica básica, que es la que vamos a usar para hacer esta historia. Esta es la estructura dramatúrgica más simple. ¿Ya? Para hacer películas es mucho más compleja, como que le agregan, de hecho suele tener más de un conflicto en las películas. A veces, de hecho, como que la otra vez veía una estructura dramatúrgica de película y hay como un falso final entre medio de las películas, como que parece que todo se va a solucionar y no, viene otro conflicto, ya, porque las películas duran 2 horas, pero nosotras queremos hacer una obra de 5 minutos máximo.
Por lo tanto, vamos a usar la estructura dramatúrgica más básica, que se arma con solo 4 escenas. ¿Ya? Es muy simple. Las obras que vieron de La Luciérnaga y de La Semillita están hechas con esta estructura, tienen 4 escenas, pero pareciera que tienen mucho más. Entonces, ¿cuáles son nuestras escenas? Primero, la presentación del protagonista y su mundo. La idea es que ahí los espectadores entiendan dónde estamos en la historia, cómo es ese lugar en que habita este personaje y cómo es ese personaje. ¿Ya? Esa es como la primera parte de la dramaturgia. Después que ya sabemos cómo es este personaje y su mundo, presentamos el conflicto que tiene el personaje. ¿Cuál es el problema que se le acontece a este personaje que le da sentido a estar contando esta historia? Después que ya nos queda súper claro cuál es su conflicto, vemos cómo lo resuelve. ¿Ya? Que esa es una de las partes más importantes, podría decirse que es el clímax de la obra, porque tiene un problema y cómo lo resuelve. Depende la característica y el estilo personal de cada una, es cómo se va resolviendo. Por ejemplo, para poner un ejemplo extremo, las películas de acción gringa, ¿cómo resuelven los conflictos? Matando a todos. Matándolos a todos, ¿cierto? Los matan a todos, salen con la arma y se mataron a todos y listo, se acabó el problema. Conflicto, claro, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esa persona, ese personaje es muy violento, o sea, su forma de resolver las cosas es pura violencia. Pero, ¿qué otras posibilidades podríamos encontrar para resolver los conflictos? Entonces, ahí está el gran desafío del personaje principal. ¿Cómo resolver su conflicto sin matarlo a todos? Y, finalmente, una etapa que hay obras que no lo tienen, que es el desenlace. A veces parece que los matamos a todos y se acabó la película. Pero lo interesante es ver qué pasó después de eso. Cuando ya se resolvió este conflicto, el personaje logró salir de su problema, ¿qué cambió en el mundo? ¿Ya? Entonces lo vamos a ver como un ejemplo, que es el ejemplo de La Luciérnaga, que la voy a ir parando. No trajimos parlantes, se escucha muy despacio, así que vamos a ver un poquito que está nuestra música. Qué bonita. Yo no digo nunca. Aquí cambió de tono de En la carpeta, entonces vamos a subir todo el volumen, que está muy despacito, así que para que estén bien calletas porque no se escuchan. Y yo lo voy a ir parando para que vayamos identificando estas 4 escenas. Tenemos el título de la obra, que eso no hay ninguna escena, solo para que la gente sepa cómo se llama. Y parte de la primera escena. En un lugar del sur, ya, como ubicamos nosotros en el sur, un bosque fue talado. Aquí no se ve el bosque, pero nos entrega esa información en texto. Se abrieron caminos, se construyeron casas y se instalaron luminarias. Y termina diciendo, temían a la oscuridad. Entonces, con ese texto y esta imagen, hacemos la primera escena, que es presentar el mundo de nuestra historia. Estábamos en el sur, se había talado un árbol, se construyeron caminos, casas y se instalaron luminarias. Esa es una parte de la escena 1. En ese lugar vivía una pequeña luciérnaga que acababa de salir de su cuba. Ese verano le tocaba reproducirse y para eso necesitaba oscuridad. Entonces, la primera escena se complementa con este cuadro donde nos presenta al personaje. El personaje de la luciérnaga
que vivía en ese lugar, donde se instalaron casas, donde todo eso, y ese verano le tocaba reproducirse. Para eso necesita oscuridad. Toda esa información nos permite ubicarnos en el lugar, quién es el personaje y más o menos cuál es su característica. Entonces ahí ya tenemos clarísimo la primera escena. Pero oscuridad ya no había. ¿Qué voy a hacer ahora? Solo tengo 2 semanas para bañarme y con tanta luz no verán mis lucecitas, mis pretendientes. Entonces ahí nos lanza el conflicto al tiro. No tiene oscuridad para parearse y ¿qué voy a hacer ahora? Tengo 2 semanas para parearme, si hay mucha luz, no me va a ver mis lucecitas, mis pretendientes, tengo un problema. Y cuando a uno entra en un conflicto, sea cual sea, es generalmente cuando aparece la sombra de nosotros, ya sea que nos da mucha rabia, que nos da la depresión, lo que sea. Y como hicimos el trabajo, no lo hizo, pero ahora lo va a ir entendiendo, de ir identificando nuestra sombra y la del personaje, es aquí cuando aparece la sombra. Cuando nos vemos en conflicto, porque ahí es donde nos pone a prueba la vida. Tan triste estaba que no se dio cuenta que una babosa se le acercaba por detrás, pegándose a sus alas y tapando sus lucecitas verdes. Me siento tan desdichada que ni mis alas responden y mi caminar se siente más pesado. Ya. Entonces, si se fijan, es súper interesante ir diseccionando este asunto. Ella está en conflicto, tiene un problema, no sabe cómo solucionarlo y está tan ensimismada en el problema. Pero de repente que se me colaba. Claro, y qué es lo que nos suele pasar cuando estamos nosotras en conflicto con nuestras sombras, realmente no vemos nada más que nuestro interior y nuestro problema y no nos damos cuenta de nada de lo que pasa a nuestro alrededor. En este caso, ahí aprovecha la sombra de pegársele, pero pueden ser diversas maneras de reaccionar. Lloró y lloró, y cuando por fin se calmó, oyó pasar una bandada de aves que alegres organizaban una fiesta. Entonces se le ocurrió una idea. Ya. ¿Qué le pasó cuando se le tiró la babosa encima? Está en conflicto. ¿Qué hizo la luciérnaga? Yo pienso que le habló, él le contó su problema y la babosa se apiadó de ella. Lloró. Lloró. Ahí nos dice, lloró y lloró. Lloró y lloró, y cuando por fin se calmó, o sea, estaba en rojo, ella estaba con la depresión ahí, ¿y qué hizo? Tiró afuera su emoción, lloró, y cuando por fin se calmó, pudo atender a su entorno. Entonces, una vez que ya lloró y botó fuera todo, se calmó y escuchó que una bandada de aves pasaba por arriba y que iban a organizar una fiesta, y ahí se le ocurrió una idea. Pero eso lo pudo hacer porque ya botó afuera su emoción y pudo entonces atender a su entorno. Si ella hubiera estado todavía ensimismada, no escucha la bandada de aves. ¿Ven cómo uno va diseccionando y dice, oh, está dando cuenta? Y ahí se le ocurre una idea. La pequeña luciérnaga caminó hasta una tela de araña y saludó. Buenas noches, señora araña. Por favor, no me coma. He venido a conversar con usted. La luciérnaga le contó de la ausencia de oscuridad y cómo esto afectaba a su comunidad y del poco tiempo que tenían. La araña se compadeció. ¿Y cómo puedo ayudarte, pequeña? Quisiera pedirle a usted y su familia que dejen un túnel que pueda cubrir con hojas para lograr oscuridad. ¡Oh! ¡Qué buena idea, mi niña! ¡Claro que te ayudaré! Pero ¿de dónde sacarás tantas hojas, pequeña? No te preocupes, amiga. Tengo una súper idea. ¡Muchas gracias! La luciérnaga se dio vuelta. ¡Ah! ¿Pero qué tienes, niña? ¡Hay una babosa en tu espalda! La luciérnaga tocó la babosa con sus patas y recordó que su saliva tiene algo tóxico para ellas. Mojó una de sus patas con
Entonces fue a hablar con la araña, después fue a hablar con el ave y después se fue a contarles que estaba todo funcionando, a entregar invitaciones a los machos a la fiesta que organizó. Ya podríamos decir que esa es la resolución del conflicto. Y el desenlace viene después de que ya hizo todo eso. La siguiente noche, todas las luciérnagas fueron al túnel del amor, que gracias a arañas y aves estaba cubierto y oscuro. El ritual de apareamiento fue todo un éxito. Cada luciérnaga puso después sus huevos dentro del túnel, que los protegería y escondería. Desde entonces, aves y arañas visitaban el túnel constantemente. Dormían sus siestas en los días de calor, preparándolo siempre, esperando el siguiente ritual de apareamiento, la fiesta de las luciérnagas. Ya, y ahí podemos ver cómo cambió el mundo de la historia. Porque después de que se hizo el túnel, lograron aparearse, que era lo que necesitaban hacer, resolvió el conflicto, pero el desenlace, Generar un cambio para las futuras generaciones. claro, y no solo para las luciérnagas, también le sirvió a las aves y a las arañitas para ir a dormir sus siestas cuando hacía calor, y eso además las incitaba a mantenerlo, a repararlo y a tenerlo siempre listo para la siguiente fiesta, como que es como con las fiestas costumbristas, se hicieron una vez y después dijeron, ay, qué entretenido, hagámoslo todos los años. Entonces como que se hace una costumbre de ese lugar. Entonces a eso se refiere el desenlace. El mundo ya no es el mismo, cambió gracias a que hubo un conflicto y que se resolvió. Entonces esa es como la idea de estas 4 estructuras que se van viendo en la historia. Entonces, vamos a hacer de nuevo la disección para que quede súper claro. La presentación del protagonista y su mundo estaría en estas 3 escenas. Entonces vemos cómo es el lugar, cómo es el personaje, y aquí también se presenta el conflicto y aparece su sombra. ¿Sí? Después, en la resolución del conflicto están todas las acciones que hace la luciérnaga para poder resolverlo. Va a hablar con la araña se da cuenta que tiene pegada una babosa, entonces se la puede sacar, y como se la saca ya puede volar porque no se había dado cuenta, y ahí puede volar y ir a hablar con el ave y a pedir ayuda. Entonces, dentro de esta resolución del conflicto, en el caso de esta obra de la luciérnaga, una de las acciones importantes de la luciérnaga es pedir ayuda. ¿Sí? Pedir ayuda, porque podría resolverlo sola también, pero en este caso pide ayuda. Y eso significa que ella rompe sus propios miedos, porque para ir a pedir ayuda necesita pedir ayuda a una araña que se la podría comer, porque las arañas comen insectos, o pedir ayuda a un ave que también se la podría comer. Entonces no me coma, por favor. Entonces tiene que enfrentarse a sus miedos y a sus depredadores para poder pedir ayuda y resolver sus problemas. Entonces entra toda la creatividad que ella puede tener para idear esto y toda la valentía que tiene que tener. Entonces ahí entran esas emociones que le decíamos. ¿Cuáles son sus virtudes, sus dones? Las virtudes y dones de esta luciérnaga, yo noté algunas, pero después aparecían más. Por ejemplo, que era valiente. Nunca la noté y en realidad era súper valiente. Sí decía que era comunitaria, entonces estaba pensando en todas sus amigas luciérnagas, cómo resolver el problema. Y el desenlace es que se construye este túnel, que es la idea que ella tenía, pero que el túnel no solo sirve a su comunidad como ella había pensado, sino que además beneficia a las aves y a las arañas que van a refugiarse cuando hace calor. Entonces, ahí se puede entender las 4 estructuras básicas de esta dramaturgia. Entonces, uno después se pone a pensar, ¿cuál es el principio fundador de la historia? La esencia, la profunda o la metáfora principal. Generalmente uno al principio no la tiene tan clara.
sobre todo si seguimos la estructura del taller como la hemos propuesto. Es como lanzarse a la malla, a ver cuál era el personaje. Yo dije al tiro una luciérnaga, porque andaba pensando en la luciérnaga. Para mí era un tema que estaba pensando porque no las veía, era verano y uno veía luciérnaga y siempre allá había luciérnaga. ¿Qué pasó? Que realmente habían talado el bosque, realmente todo eso que yo estoy contando ahí es lo que pasa en Chirilingo. En Chirilingo se taló el bosque, se llenó de casas, pusieron luminaria, antes no había nada de eso. Y ahora no hay luciérnaga. Han desaparecido, ¿ah? Sí, porque hay mucha luz. Yo fui este año para Michoacán y en la noche dijeron vamos a ir a la isla de las luciérnagas. Y fuimos, pero qué cosa más maravillosa vimos ahí. Sí, Qué cantidad de luciérnagas y hablar. Así que todos teníamos que estar con la ciudadela al lado, pero era oscuro, pero era medio peligroso. Sí, pero fuimos una batota. sí, porque si no hay oscuridad no funcionamos, no se ven, no se aparean, y si no se aparean no se reproducen, entonces se achica la población. Pero ¿cuál era la metáfora de todo esto? Yo no la tenía clara. Entonces no es una pregunta que a responderse al principio, sino que es una pregunta que uno después va a poder descubrir en sus propias obras. Entonces, ahí está un poco la idea de cómo uno va descubriendo en las pequeñas escenas estas metáforas. Que ella vaya a hablar con su depredadora, es que ha enfrentado sus miedos. Eso lo fuimos identificando. En este caso, ¿verdad? En este caso la idea de la semilla era mostrar la confianza de brotar cuando se den las condiciones, porque una semilla simboliza algo que aparentemente es súper pasivo, porque la semilla para brotar tiene que darse las condiciones y puede estar mucho rato en estado latente antes de brotar y germinar. Entonces, yo pensaba, esta semilla tiene que atravesar todo ese proceso de paciencia, que puede caer en desesperanza, pero en confiar en que va a venir el momento y que ella en ese momento tiene que brotar, cuando se den las condiciones. Entonces era de confianza en que llegara ese momento de brotar hacia ser ella misma. Y esos son metáforas de cosas que uno ha sentido, más allá que las exprese con estos personajes de fantasía o animalitos, porque la Tania nos contaba la otra vez que ella se enfrentó en un momento a una circunstancia adversa y tuvo que salir con valentía y en un momento pedir ayuda, porque ella no se quería rendir. En ese momento la muestra de valentía fue salir afuera y hacer este proceso colaborativo. Sí, porque generalmente uno se enfrenta a un conflicto personal y dice, tengo que resolverlo sola. Y yo me vi en ese momento de tratar de resolverlo y de ojalá creativamente ir viendo posibilidades y probaba una forma y no se resolvía, probaba otra y no se resolvía, probaba otra y no se resolvía y ya estaba empezando a volverme loca. Entonces dije, en un momento, necesito ayuda. Y esto es lo que voy a hacer ahora, ya no se me ocurre nada más que hacer que pedir ayuda, y le pedí ayuda a todos los que se me ocurrieron, o sea, amigos, familiares, terapeutas, lo que fuera, y gracias a eso se resolvió. Hasta la ley le pedí ayuda. Entonces, esas es como las acciones que uno hace cuando se enfrenta a un conflicto. Hay conflictos que son más simples de resolver y otros que son más complejos. Y al ser más complejos te desafían mucho más. El tirar la esponja es la peor estrategia, obviamente no se resuelve nada. Pero sí, pues en ese camino yo creo que entre más difícil, de hecho una historia, entre más le cuesta a un personaje lograr su objetivo, a los espectadores más les gusta, es súper loco, pero en este caso más difícil. En este caso no necesitamos hacerlo tan difícil, pero sí, siempre la historia va mostrando son metáforas de nosotras mismas, y se van a dar cuenta cuando terminen su historia que son metáforas de ustedes mismas. Ya, entonces vamos a hacer la ruta hacia la historia. ¿Cómo lograr escribir esta historia? Les voy a explicar primero y después les voy a entregar una hojita que armamos en donde salen todos los pasos. Varios de estos pasos ya los hemos ido avanzando, como cuál es el personaje principal, cómo es, qué siente, la sombra, pero lo trajimos igual aquí para que quede todo ordenadito en esta hoja, porque así nos va a servir después para venir aquí y decir, ya ver, y
cuando tengamos que armar nuestro storyboard, que es lo que vamos a hacer la próxima semana, ya tengan toda la información aquí y llegar y transformarla en escenas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ruta hacia mi historia? Pensar nuestro personaje principal, hacerle una descripción visual, no necesitan anotar porque todo anotado aquí en la hojita, pero si no quieren hacer igual lo pueden hacer. Esta es la tarea que ya hicimos: hacer la descripción visual, definir cuáles son sus virtudes, sus dones, sus talentos. Esto de las virtudes, dones y talentos nos permite obtener la información para poder ver cómo resuelve el conflicto. Porque si nosotros decimos que tiene la virtud de ser creativa, por ejemplo, al resolver el conflicto se le pueden ocurrir cosas muy creativas. Si decimos que es sociable y comunitaria, dentro de su resolución del conflicto está pensando en los demás o pide ayuda a los demás. Pero ahora, si hubiera sido un personaje que dentro de sus virtudes es salvarse a sí mismas sin pedir ayuda, no sería coherente ir a pedir ayuda. Por eso vamos definiendo estas cositas. O a lo mejor es buena para nadar, entonces para resolver el conflicto nada un río, lo cruza. De ahí va a salir. Claro, mi semilla, por ejemplo, era paciente. Y era curativa. Por eso trajo este pájaro que se la comió y volvió a la vida. Y a su vez ella, la cajita del pájaro, después me germina. A lo mejor era laxante. Las emociones que tiene el personaje, que nos van sirviendo también para configurar su perfil psicológico, y los pensamientos asociados. ¿A qué se refiere con esto? Siempre como que hay una duda aquí. Como hablábamos el otro día en las clases de emociones y sentimientos, las emociones y sentimientos son un procesamiento mental que uno tiene. Entonces, no, me siento triste. ¿Pero por qué te sientes triste? No, porque mi mamá tiene un problema y a mí me da me da tristeza que esté tan sola. Esto es un pensamiento asociado a esa tristeza, no es que desperté triste porque sí, siempre hay algo asociado. No, es que desperté triste porque me acordé de mi perrito que se murió. Entonces, ese es el pensamiento asociado a la emoción de la tristeza que podría tener mi personaje. O a lo mejor mi personaje, sus emociones son hiperventilados, ¿no? Escuché por ahí. ¿Y cuál sería el pensamiento asociado? A lo mejor está súper hiperventilado porque viene en un viaje. A eso se refiere con los pensamientos, que se asocian con sus emociones. Entonces, el ejemplo. Cuando yo estaba explorando la historia de los personajes, habíamos hecho este ejercicio: qué historias me gustan. Yo puse que me gustan las de fantasía, de ciencia ficción, qué personajes me gustan, los magos, los duendes, los astronautas, los perros, los gatos, los niños, los insectos. Entonces al final escogí un insecto. ¿Qué tipo de historias me gustaría contar? ¿De aventura o fantástica? Entonces esto como que tiene más una cosa bien fantástica. ¿Qué personajes hay? Insectos, árboles y aves. Ahí se va, ve que después uno va agarrando de ahí para la historia. ¿Cuál será él o la protagonista de mi historia? Una luciérnaga. Ya está clarísimo. ¿Cuáles son sus virtudes o dones? Es perseverante, es maga, decía ahí, que al final no lo desarrollé más, y es comunitario. Ya, y eso sí se desarrolla. Así que me armé aquí y después le puse algunas emociones que le costaba gestionar, que tienen ya más que ver con la sombra, que aparte de ser perseverante y comunitaria, sientes tristeza, sientes decepción, sientes frustración y sientes sorpresa o asombro. Y aquí dice, dibujarlo. Y aquí me puse a dibujar desde una parecida a La madre de la liebre adelante. Madre, es la de arriba, se parece. Sí. A esa que antiguamente. ¿Sí? No se ven ahora. Sí, sí. Entonces la hice realista, volando, a ver cómo es, no me gustó mucho, dije la voy a humanizar, la humanicé así, no me gustó mucho, la vi de perfil, ya me gustó un poco más, a ver cómo sería de frente, y al final terminó en esta que ya me gustó. Pero fue todo un proceso de lograr ver cómo se ve el dibujo. En el ejemplo de la semillita, cuéntale. Ahí está.
Pero le puse que tenía pereza, apatía, desesperanza, miedo, tristeza. Pensé en una historia de fantasía, plantas. No quiere brotar, le da pereza, miedo, tristeza, desesperanza. Todas las emociones negativas. Y después pensé, su virtud era curativa, paciente, tranquila. Bueno, ahí lo mismo que les dije, apatía, pereza, miedo, desesperanza, tristeza. Primero la dibujé como más grande, que tenía este tamaño y tenía cara de... Después la dibujé así más neutra, ahí, que fue la versión final. Fue la chiquitita, de ese tamaño. Ya, la sombra del personaje, que es lo que la Ingrid se saltó, tiene que ver con todas estas emociones que cuestan gente. Es esto que uno suele ocultar. Yo cuando me muestro al mundo, me muestro generalmente en mis virtudes. Pero aquello que no es tan virtuoso, uno suele dejarlo escondidito y suele aparecer cuando estamos en conflicto. Entonces a veces no aparece muy bien, como la ira, la desesperanza, la tristeza, todas esas cosas más negativas forman parte de nuestra sombra. Puede ser algo que uno vea en el otro y que le parezca muy desagradable y horrible. Por ejemplo, en la mañana una compañera hizo una historia de un pajarito que era un cometocino, entonces que ayudaba al cuidado de los más chiquititos, y era bien orgulloso y todo, y vino otro y le dijo cosas que lo sintieron sentirse herido. Este otro era así como, pero no, ¿qué si tú no haces bien esto otro? Y el cometocino se fue a esconder en un árbol y se dio cuenta que le habían dañado su orgullo, su ego, ¿ya? Y finalmente ese otro pájaro negro representaba esa parte de él, de su ego y todo. Y como este otro bien egocéntrico le viene a dañar su propio ego, porque también tiene un ego y un orgullo bien hinchado. Entonces, como este otro, ahora estoy pensando, uno después lo analiza, en ese momento sale espontáneo, pero como este otro le vino a mostrar esa sombra de sí mismo. Oye, esto que te dije te hirió y tú me ves como, así, como tiránico, odioso, pero en realidad tú también tienes, te estoy tocando ese ego que tú tienes también. Esa parte orgullosa. ¿Sí? En el caso de mi luciérnaga, la sombra era esta babosita, ¿ya? Después creo que hay unos ejemplos de esto. Pero la idea es hacer la descripción visual, cómo se ve este personaje sombra o esta sombra, qué emociones están asociadas a esta sombra, frustración, tristeza, todas estas cosas como negativas. ¿Cuál es la relación del personaje principal con esta sombra? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la semillita, como que no tienen mucha relación concreta, pero el otro va y se le pone encima y lo deja ahí como en un sopor nomás, y si no lo hubieran sacado de ahí, la semilla se pudre. Sí. Entonces aquí está el ejemplo. ¿Cómo llegué a mi sombra? Primero me di cuenta de mi sombra personal, que es lo que me provoca a mí mi sombra, y eran las expectativas rotas que generan desilusión. Cuando alguien rompe una expectativa, a mí yo me desilusiono. Eso me genera tristeza, o me pico porque no cumplieron mis expectativas. Y eso que me genera en mi cuerpo, lo siento pesado, me pesa esa sombra. Me pongo seria, ya me quita la alegría, empiezo a darle vueltas a la cabeza, sin querer, me cuesta mucho sacarlo porque estoy ahí, pero si dijo que iba a hacer esto y no lo hizo, pero claro, ¿para qué promete? Ya, el ruido mental. Y eso finalmente me va entristeciendo y ya como clima final me agoto, me siento totalmente agotada físicamente. Entonces, ¿qué pensé desde lo visual? ¿Cómo sería visualmente? Pensé en un grillete primero porque pesa, porque uno no camina bien. Después dije, no, puede ser un paracaídas enredado que voy arrastrando. Y después dije, no me convenció, pensé en una mochila pesada, porque lo sentía como en la espalda. Pero después dije, no, es como una babosa, porque no lo siento solo en la espalda, sino que también lo siento como en la cabeza, como que en realidad me pesa todo. Puedo pensar bien y todo. Entonces pensé en todo eso, y cuando me enfrenté a que había que integrar la sombra al personaje, bueno, lo dibujé en mí primero ahí como encima, y después se lo puse a la Luciana. Entonces,
sin haber ni siquiera pensado en esto. Después me di cuenta que al taparle la cabeza le tapaba las luces también. Entonces, metafóricamente es súper interesante porque le tapa su propia luz. En la semillita, bueno, la pulía, eso es desde mi sombra, desde explorando mi sombra, esta sensación de desesperanza, que todo me da pereza y me da ganas de dormir, como de no querer sentir. La dibujé y se sentía así, como yo acurrucada debajo de la tierra, así. Como una forma líquida, fría, claro. Entonces por eso es ese mono, que es como una sombra, también a la vez quizá un poco baboso, más bien frío, y como con los ojos cerrados, como durmiendo, pero a la vez algo como que te preocupa. Esa era la sensación. sí, y es súper interesante como les explicaba de que son metáforas de nosotras mismas finalmente. Al grupo de la mañana, ¿verdad? Que comenté, pero este grupo no. Cuando yo conocía a Marta, me acuerdo que la palabra que más yo soy siempre muy prendida, entonces siempre que conozco a alguien pienso, a ver, ¿qué haces tú? No, yo dibujo. Oye, tú dibujas, podrías hacer una obra de teatro sombra, porque yo no dibujo tan bien. ¿Qué haces tú? No, yo hago tal cosa. Podríamos inventar, siempre como que estoy tratando de inventar algo para los demás. Y cuando conocí a Marta, decía que era médico y a mí se me corrían un montón de ideas también dentro de mi cabeza. Y ella me decía, oye, ¿tú qué haces esto y esto otro? ¡Qué pereza! Decía, ¡qué pereza! Era su palabra más común. Como que yo le decía, ¿qué estuviste haciendo? No, hoy día estuve haciendo una escenografía y tuve que cortar. ¡Qué pereza! Decía. Era ella. Y un día conversando, yo le digo, ¿sabes que yo generalmente como que invento cosas con mis amigas cuando las conozco y voy conociendo más? Le digo, pero te escucho decir tanto que pereza que no se me ocurre qué hacer, porque alguien con pereza no puede inventar nada, porque de verdad pereza. Entonces, como que, ya, pero pasó, como que lo conversamos y yo se lo comenté. No sé si habrá sido eso o su propio proceso, pero la cosa es que en un momento ella me plantea el tema de hacer este taller. Me dice, oye, tú haces eso de teatro de sombra, y yo que estaba viendo harto pacientes de salud mental y pienso que tal vez con teatro de sombra se podría trabajar tanto la salud emocional. Y yo le digo, ¿en serio quieres armar el taller? Sí, ¿me gusta la pereza? Claro, y la pereza. La refejó. La semillita abundante. Ahí salió quizás un trabajo la semillita. Entonces, cuando hizo su obra, porque cada uno hizo su proceso personal, como lo están haciendo ustedes, y la vi, yo dije, ahí está ella, era ella. Ya hizo su proceso personal. Así que en realidad todo va saliendo en la obra, y gracias al pajarito que pudimos hacer al pajarito que A la semillita que colgó. sí, la semillita. Entonces, vamos retomando el ejercicio de lo que me gusta, lo que disfruto, los personajes. Vamos a hacer la pregunta, no la necesitan responder al tiro, sino que cuál es la historia que deseo contar, que también está escrito aquí en esta hojita. Tiene el ejemplo, cuando yo me encontré con eso, cuál es la historia que deseo contar, yo escribí la historia de una luciérnaga que va a vivir su primer verano de apareamiento, pero necesita encontrar un lugar oscuro para hacer ese ritual. Y han puesto luminarias nuevas en todas partes, por lo que los lugares que visitaba ya no le sirven para aparearse. ¿Ya? Ese es como a grandes rasgos lo que yo escribí primero como historia. Sí, ahí todavía, si se fijan, presentó el conflicto, pero aquí en este resumen no anotó cómo lo resolvió. No. ¿Ya? Es como la premisa inicial de la historia. Ya, la Marta lo hace distinto. Yo soy más caótica y yo dibujo. Al Se le tiro, pasó la vaya. cabeza y se puso caótica. ¿Ya? Sí, entonces le puse ahí, la semilla le da flojera salir, siente que no está lista, mira por otro lado, le embarga una sombra, la otra semilla brota, en ella duerme, bate, y ya a mí se me viene ahí durmiendo, la dibujé, y ahí un pájaro bien raro ahí que la traga y la cacuca. Entonces ya ahí ya se me ocurrió, y esa era mi historia, lo que quería mostrar, y que ahí brotaba. Claro. Ya se me había ocurrido todo eso.
Y lo anoté ahí. Si se fijan, es todo bien a grandes rasgos, pero nos sirve como mapa para después ir armándolo todo. Ya, después nos tenemos que preguntar cuál es el conflicto en mi historia, por qué lucha o cuál es la amenaza que enfrenta este protagonista. En mi caso, él lucha, me parece que hay ejemplos, qué acciones emprenderá el personaje y cómo cambiará el personaje para poder resolver este conflicto. Siempre hay una transformación de los personajes en este proceso. Entonces, aquí están los ejemplos. ¿Cuál es el conflicto de mi obra? La falta de oscuridad. Ese es su conflicto. ¿Cuál es su lucha? Encontrar dónde aparearse. ¿Cuál es la amenaza? Las luminarias. ¿Qué acciones tomará el personaje? Reunirse con todas las luciérnagas a buscar soluciones. Eso es lo que primero yo planteé, y después lo cambié, no se reunió con su amiga, lo pensó. ¿Cómo cambiará la realidad del personaje? Tendrá que abrirse y atreverse a hablar con arañas, aves y árboles para pedirles su colaboración. Ya, están acciones bien a grandes rasgos. Semilla. Ahí está lo mío. Pensar en el conflicto, no quiere brotar. Ya le da miedo brotar. Y la lucha es una lucha consigo mismo, como de resistir, de enfrentarse entre la desesperanza versus la fe y la confianza. Y finalmente de brotar, la acción que tiene es brotar cuando se dan las condiciones. Ya que en ese momento con la cacuca y el sol, ahí están las condiciones, ahí brota. Ya, ¿qué personajes secundarios hay en la historia de cada uno? Caracterizar el mundo de la historia, los escenarios, dónde es, cómo es ese lugar, qué hay ahí. Y cómo se soluciona el conflicto. ¿Cuál es el desenlace? Que es esta nueva realidad del personaje una vez resuelto el conflicto. Entonces, los ejemplos. ¿Cómo se soluciona el conflicto de la luciérnaga? La protagonista supera sus miedos a interactuar con arañas y aves, así como a subir a los árboles, que al final no hizo eso, y pide ayuda para armar un túnel de telarañas y hojas para poder hacer su ritual de apareamiento. Ya de esa manera soluciona su conflicto. ¿Y cuál es el desenlace? El túnel de hojas se transforma en un lugar de descanso de muchos seres más. Entonces, va más allá de solucionar su propio conflicto. Claro, y el mío, bueno, lo logra solucionar cuando este pájaro la come y la excreta y en ese momento decide crecer, como inspirada, es como una revelación casi divina, por eso es como bien mágica mi resolución del conflicto. Y el desenlace es cuando ya crece, brota y está esta nueva realidad, ya no está bajo la tierra, sino que está arriba y ya es una planta. Entonces cambió la realidad. Finalmente la historia es este tránsito, tenemos al personaje con esta realidad y se le presenta una amenaza, un conflicto que la lleva a transformarse y a cambiar su realidad. Entonces por eso es ese viaje de A a B. ¿Ya? Y eso lo hace por medio de este conflicto. Finalmente el conflicto es la oportunidad para que nosotros tomemos acciones y vayamos sacando de nosotros aquellos dones y virtudes ocultas que podamos tener, enfrentando nuestras sombras. Entonces ahí ya estamos listos para escribir la historia en 4 actos, en donde está la presentación del protagonista, el conflicto, la resolución del conflicto y el desenlace. Eso es... Así que vamos a hacer un coffee break. Sí, vamos a hacer un coffee break y después vamos a ponernos a escribir. Vamos a ponernos a trabajar, a escribir, a poner. Nosotros les vamos a ayudar, vamos a sentarnos una, ayudar con eso. Vamos a ir descubriendo.